Sí. Bueno, vamos a seguir hablando también de problemas que nos puede crear cualquier proceso, cualquier momento que vivamos en nuestra vida. Nos puede crear pánico y ese pánico nos puede crear incluso la ansiedad de la que hablábamos la pasada semana con nuestra psicóloga Paula. ¿Cómo estás? Paula Sánchez Piazuelo, bienvenida. Gracias. Hablábamos que la depresión era exceso de pasado, la ansiedad es el exceso de futuro, ¿no? Ese que casi no sabemos cómo abordarlo y ya nos ponemos sobre él, ¿no? A trabajar. Claro, tenemos que entender que la ansiedad en realidad es algo bueno, es una respuesta del organismo ante un estímulo amenazante. Entonces, si estuviéramos hablando de un coche que viene a gran velocidad o de un peligro físico, como pues, un animal salvaje, realmente nuestro cuerpo se prepara para o huir de ese animal o enfrentarse a él. Entonces, es una respuesta adaptativa. El problema es que la mente se ha acostumbrado demasiado a dar esa respuesta y el problema es que en estos momentos la está dando ante pensamientos de peligros. Es decir, cuando se produce un pensamiento negativo o una sensación de peligro a nivel mental, nuestro cuerpo reacciona exactamente igual que si el peligro fuera físico. Y ahí es donde tenemos pues la principal causa de consulta en estos momentos en nuestra sociedad, que es el problema de ansiedad, de estrés y ansiedad. Fíjate, la ansiedad llega ante ese peligro por lo próximo, ¿no? Por lo que está por llegar, pero no es esa excitación buena de que algo puede llegar positivamente a nuestras vidas, ¿no? De momento la mente ya lo descarta. Claro, es un pensamiento negativo, una sensación de que hay algo ante lo que no le voy a poder hacer frente. Y claro, el problema es que la respuesta de nuestro organismo ante un pensamiento negativo no es nada adaptativa, porque respondemos exactamente igual que si tuviéramos un león delante. Las pupilas se dilatan, el corazón empieza a bombear sangre más rápido, los brazos y las piernas se ponen en tensión, nuestro estómago en ese momento deja de hacer la digestión para que haya mucha más fluidez de sangre en brazos y piernas, la presión arterial aumenta, la respiración también para poder oxigenar esa sangre y tener más energía, y todo un sistema, tanto sistema nervioso central como el sistema límbico. Tenemos en el cerebro, en nuestro cerebro es maravilloso, tenemos, yo siempre digo, una bolsita con todas las drogas que nos podemos imaginar. Es decir, el hipotálamo, que sería como ese director de orquesta, manda a la amígdala y le dice: cuidado, que nos vamos a estar ante una situación muy peligrosa, y suelta una cantidad de sustancias químicas para que nuestro cuerpo se active, como si nos metieran un chute, ¿no? Sí. Y entonces eso realmente es muy útil cuando un coche viene a gran velocidad hacia nosotros o cuando nos encontramos a un animal salvaje delante. Pero el problema es cuando ese sistema se pone en marcha, se enciende ante el pensamiento de: uy, me echarán, me renovarán el contrato de trabajo, seré capaz de terminar este proyecto a tiempo. Esas preocupaciones, esos pensamientos negativos hacen que el sistema se encienda. Y el problema es que muchas veces el sistema se queda encendido, es decir, cuando tenemos demasiados pensamientos, o sea, cuando la balanza no está equilibrada, porque ante la pregunta de, bueno, Paula, ¿y pensamientos negativos? ¿Podemos no tener nunca pensamientos negativos? No, los pensamientos negativos están ahí, y preocuparse por las cosas, preocuparse, o sea, para ocuparse es positivo. El problema es cuando la balanza se desequilibra y tenemos muchos más pensamientos negativos en nuestra cabeza que positivos. Y ese encendido se queda nuestro sistema nervioso simpático, se queda encendido, gastando, tú imagínate cómo gasta toda la energía, ¿no? Toda la energía, y poniéndonos en un estado de tensión fisiológica totalmente insano, pues por ejemplo, para hacer frente a un trabajo de oficina o a un trabajo cotidiano, porque además otra cosa que ocurre muy curiosa es que nuestra mente se bloquea. Nuestro sistema cognitivo se paraliza porque en ese momento no es útil. Utilizamos un segundo cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que compartimos con nuestros colegas los cocodrilos, y entonces este sistema es más rápido que el anterior. Pues sería algo así como si nos encontramos con una serpiente
rápidamente pegar un salto, ¿no? Pues es un sistema de rapidez en el que no nos la tenemos reacción, que, ¿no? La reacción. Si, por ejemplo, ante un sitio, ¿no?, en el que pensáramos que pudiera haber serpientes, nos encontrásemos con una cuerda, bueno, algo que se le pareciera, rápidamente no habría un procesamiento cognitivo de a ver qué es esto, es una serpiente, es una cuerda, sino rápidamente habría ese salto para atrás y luego nos pararíamos a pensar si realmente era una serpiente o una cuerda. Es decir, es un sistema rápido, adaptativo y muy sano, que en un momento dado, cuando el pensamiento, o sea, cuando el estímulo amenazante es un pensamiento negativo, empieza a ser desadaptativo, empieza a ser desagradable y empieza a ser muy costoso para nuestra salud. Bueno, fíjate, Paula, decías que es uno de los casos, la ansiedad, que actualmente es de los más tratados en las diferentes consultas. Todos esos problemas que dices, bueno, siempre encuentran una solución, siempre se encuentra la fórmula para poder gestionarlos, ¿no? Lo primero es reconocer que tenemos el problema o que creemos tener, ¿no?, la ansiedad. ¿Cómo reconocerlo, ¿no?, que lo tenemos ahí presente? Pues cuando sentimos que tenemos ese sistema encendido, es decir, cuando sentimos que nos ahogamos, esa presión en el... Yo siempre digo, ¿no?, lo de las caritas a lo largo del día. Si a lo largo de todo un día tú has sentido más momentos de estrés que de tranquilidad, empieza a preocuparte. Si a lo largo de una semana ha habido más días en los que la ansiedad ha sido lo más vistoso en tu día, es un momento de empezar a preocuparse. Pero hay un problema y la gente viene a la consulta en un estado de ansiedad ya muy cronificado y muy negativo. ¿Sabes cuál es, Marisi? A ver, cuéntanos. Que nos sentimos culpables de tener ansiedad. La culpa es lo primero que yo trabajo en las primeras sesiones de psicoterapia. Es decir, yo estoy alucinada, nadie se siente culpable por coger una gripe, más allá de que te pueda dar rabia haber salido a cenar sin una chaquetilla o que te puedes plantear que te has dejado el aire acondicionado, pero no hay un machaque psicológico constante ante el hecho de haber cogido una gripe. Evidentemente nadie se siente culpable de tener cáncer, no hay tantísima culpa cuando hay una torcedura de tobillo, pero cuando un sistema que funciona como todos los demás se rompe o se estropea, que es el sistema de la ansiedad, quedándose encendida o funcionando de una manera exagerada ante esos pensamientos negativos, esas preocupaciones, pues la persona se siente avergonzada y culpable. Y entonces eso es lo primero que nos encontramos en la consulta. Una persona que no comprende y que se justifica constantemente de yo no he hecho nada malo, de yo lo estoy intentando, porque todo su entorno le dice tranquilízate, no paso te pasa a paso, nada, no pasa nada, tienes todo para ser feliz, más culpa. Bueno, respira, intenta tomarte las cosas con más calma, más culpa. Pon de tu parte, es que claro, vas acelerado, más culpa. Es decir, no podemos culpar a una persona con ansiedad de tener ansiedad, porque yo no me corto el pelo, yo no me depilo, yo a mí misma me refiero. Delegamos muchas, yo no trato mis problemas médicos, pues tampoco tengo por qué saber cómo funciona la ansiedad y tampoco tengo que saber cómo cuando la ansiedad se instaura en mi vida y se rompe ese sistema. Porque a veces incluso fisiológicamente el interruptor este de encendido-apagado que digo yo, se queda encendido y está roto, se rompe, igual que podemos Tenemos tener... un contacto ahí, ¿no? Como una igual bombilla. que en un momento dado podemos tener diabetes y se rompe no filtra bien nuestro sistema que debería controlar el azúcar, o por ejemplo cuando en un momento dado pues nuestro cuerpo tiene hipotiroidismo. Nada de esto nos genera tanta culpa como tener ansiedad. Y la ansiedad es también un problema que puede ocurrirnos a cualquiera y provocado justamente por eso, por un sistema que debería funcionar solamente ante unos determinados momentos y de repente se rompe y empieza a funcionar muy mal en muchas ocasiones y muchas veces ya incluso sin estos pensamientos o sin estas preocupaciones. De hecho, justamente al contrario. Cuando hemos acompañado a una persona que fallece o cuando hemos tenido una situación muy complicada y nuestro cuerpo ha estado muy en tensión, muchas veces el sistema se queda ahí como encajado y justamente cuando ya tenemos nuestra vida relajada y tranquila
es cuando empezamos a tener un montón de ansiedad y culpa, porque hay que ver qué me pasa, yo no lo puedo controlar y no tengo todo para ser feliz y no puedo serlo. Bueno, como este es un tema que va a dar, y me imagino que también en la consulta no es de un día, es de varios, ¿no? La fórmula de gestionar este problema al cual nos encontramos y que podemos hacerlo en cualquier momento, en el momento más tranquilo, ¿no? Como nos decías, puede dar la cara. Vamos a hacer una segunda parte o las partes que sean necesarias para abordar el tema de la ansiedad, algo que, bueno, pues de lo que hablamos muy a diario, que parece que no nos va a dar a nosotros, pero que lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Paula, como siempre, aprendemos mucho contigo. Muchas gracias. Hasta